Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero, como siempre, que estén teniendo un excelente día y estén listos para ese episodio de Buy and Sell, que el episodio de hoy se viene sabroso. Traemos cosas muy interesantes. Hoy me voy disculpando desde este momento porque no traemos sells. No voy a hablar de jugadores que vayas a tener que vender. Yo creo que a este momento ya eres suficientemente experto para saber qué jugador puedes empezar a vender. Jugadores que no eran relevantes y que hayan tenido una buena semana y hay que explotar su potencial para venderlos. Y la pregunta es, ¿por qué Mr. Fantasy Football no nos trae jugadores para sell? Pues es porque quiero darles jugadores que son para comprar y también mucha atención. Personas o managers que todavía no tengan asegurado un boleto para playoffs, vamos a hablar de al menos 3 jugadores que estaría yo buscando justamente para que me ayuden a entrar a playoffs. Es decir, jugadores que yo sé que tienen un buen potencial para este camino a playoffs, que yo sé que les encantan estos jugadores. Ya llegarán los episodios a hablar de los calendarios más favorables, pero vamos a aprovechar desde ahora justamente a hablar de jugadores que, si yo todavía no tengo asegurado un puesto en los playoffs de fantasy, los iría a buscar porque el escenario en calendarios es muy bueno. Y hay un jugador que es una joya porque tiene un buen escenario para camino a playoffs y para playoffs, y es el que yo en mis ligas estoy buscando, pero ya lo hablaremos en unos cuantos minutos. Para empezar, unas cuantas noticias. Yo sé que esta llama mucho la atención de los Indianapolis Colts. Anthony Richardson se queda nuevamente con el rol de quarterback titular. El head coach Shane Steichen, como le quieran decir, ya aseguró justamente el día de hoy, salió a hablar con la prensa y dijo que justamente en el partido de esta semana en contra de los Jets, Anthony Richardson va de regreso. Y obviamente, ¿qué implica eso? Que obviamente hay que vender a Josh Downs, hay que vender a Alec Pierce si lo llegas a tener, hay que vender a Michael Pittman, porque queramos o no, Anthony Richardson ya no es el quarterback que nos prometieron al inicio de la temporada pasada. Es un quarterback que apaga a los wide receivers. Muy bien por Jonathan Taylor, pero mucho cuidado si tienes a los wide receivers. Me gustaba el potencial que tenía Josh Downs, el que tenía, que anotó la partida de la semana pasada Alec Pierce, y Michael Pittman, que estaba lidiando con lesiones y que no había tenido una temporada relevante, pero al menos era en teoría el wide receiver número 1 de los Colts. Lo llegamos a decir. ¿Qué pasa con Joe Flacco? Probablemente lo sienten porque lleva 2 partidos consecutivos en donde nos lleva acumulando 6 intercambios de balón y únicamente 2 touchdowns. Entonces se veía venir justamente esta noticia. Otra noticia es que Trevor Lawrence ya oficialmente está descartado del partido de la semana número 11. Justamente el head coach Doug Pederson nos dijo que sigue lidiando, se sigue recuperando de su lesión en el hombro de la articulación acromioclavicular. ¿Eso qué quiere decir? Que no veremos a Trevor Lawrence por ahora. Se caen obviamente muchos jugadores. Esta es una opción igual. Este jugador no lo traigo, pero claro que es de mis favoritos para poder hacer en un buy. Brian Thomas me gusta mucho para ser un jugador que puedes llegar a comprar. Me encantaría meter muchos jugadores, pero no me da el tiempo del episodio de hablar de tantos. Elegimos a unos cuantos, pero definitivamente, si puedes conseguir barato a Brian Thomas, es un wide receiver que yo estaría considerando. Obviamente mucho tiene que ver con la lesión y la ausencia de Trevor Lawrence. Y una última noticia que me gustaría decir, que la venimos cantando desde el episodio de waivers del martes, que Isaiah Pacheco ya regresó a los entrenamientos, pero no parece ser que vaya a jugar. Entonces sigue lidiando con esa lesión que tuvo en la fíbula. No se espera que llegue a jugar todavía. Lástima, veremos todavía. No, lástima, tienes a Kareem Hunt muy bien. El calendario de los corredores de los Kansas City Chiefs es muy bueno. Es buen momento para comprar a Kareem Hunt si necesitas igual a corto plazo. Pero veremos próximamente el regreso de Isaiah Pacheco. Pero al menos por ahora no será el regreso de nuestro queridísimo Isaiah Pacheco. Y podría ser que regrese. La fecha tentativa es que regrese dentro de 2 semanas para el partido del 24 de noviembre en contra de los Carolina Panthers. Eso sería fenomenal, porque justamente es cuando los Carolina Panthers vienen de su semana de bye. Veríamos la primera semana de Jonathan Brooks y veríamos la primera semana de regreso de Isaiah Pacheco. Sería chulada de partido que nos podrían regalar en esa semanita.
Y ya sin liarme y sin estar hablando tanto de noticias, ¿qué les parece si nos vamos a los jugadores que tendría o que yo consideraría que iría a buscar? Ya les dije, este episodio únicamente quiero agarrar jugadores a los que iría a buscar y no me voy a perder tanto tiempo en jugadores que hay que vender porque yo sé que tú ya eres un experto en eso. En primer lugar, Kenneth Walker. Ojo, primero vamos a los jugadores que compraría en general y luego vamos a estos 3 jugadores que les digo que si necesito el camino a playoffs, si todavía no lo tengo asegurado, los iré a buscar. En primer lugar, ya les dije, Kenneth Walker. Viene de una semana de bye en la semana número 10, pero en la semana número 9, Kenneth Walker lideró el ataque terrestre de los Seattle Seahawks con 25 acarreos. Estamos hablando de una carga de trabajo que no había visto a lo largo de toda la temporada. El único partido que había tenido una carga importante de trabajo por tierra fue el partido de la semana 1 en contra de Denver, para que vean cuánto tuvo que pasar para que pudiera tener 25 acarreos. Llegó a generar 83 yardas, dándonos 3.3 yardas por acarreo y una acarreo, el más largo que tuvo, de 10 yardas. 3.3 yardas por acarreo no es un gran número. Aquí lo que nos llama mucho más la atención es justamente los 25 acarreos que llegó a tener, y no solamente eso, tuvo 3 targets para 3 recepciones y 24 yardas. Todos esos números no se lograron trasladar justamente a puntos fantasy porque estuvo generando únicamente 3.3 yardas por acarreo. Era la defensiva de los Rams, que es media tabla, y no se pudo quedar con ningún touchdown. Pero recordemos algo, Kenneth Walker, pasando justamente, o más bien antes de la semana número 9, la semana número del 1 a la 8, considerando que se perdió 2 partidos, anotó en todos excepto en 2 juegos. Estamos hablando que Kenneth Walker tiene la probabilidad de anotarte en el 60-70% de los juegos, y eso me llega a gustar bastante. Como no anota, no genera puntos fantasy relevantes, pero justamente el esquema de carrera de los Seattle Seahawks es usar a Kenneth Walker en zona roja, porque veamos cuántas veces lo usaron en zona roja en el partido de la semana 9 en contra de los Rams. 4 acarreos dentro de la yarda número 20 y uno de ellos fue dentro de la yarda número 5. El partido de la semana número 8 en contra de Buffalo, 3 acarreos dentro de la yarda número 20 y 2 de ellos fueron dentro de la yarda número 5. Partido de la semana 7 en contra de Atlanta, 1 acarreo dentro de la yarda número 20. Semana 6 en contra de los 49ers, 2 acarreos dentro de la yarda número 5. Eso es muy relevante, y no solamente eso. En la mitad de todos sus partidos que ha tenido esta temporada, ha tenido al menos un target dentro de la yarda número 20. Es decir, es el elemento para anotar. También me podrás decir, es que no estaba DK Metcalf y se espera que ya regrese DK Metcalf. Por supuesto, pero eso no importa. Kenneth Walker lo van a estar usando justamente en el ataque terrestre, y yo creo que es un momento para comprarlo barato. Va a salir caro, bueno, no caro, pero va a salir, sí vas a tener que dar algo relevante, por supuesto, pero te va a dar muy buen fruto. Van esta semana en contra de los 49ers, que son la 11ª peor defensiva en contra de los corredores. Después en la semana 12 van en contra de Arizona, 10ª peor defensiva en contra de los corredores. Así que tiene un buen escenario. Otro corredor que me llama mucho la atención y que yo creo que es un buen momento para conseguirlo porque se va a ir para arriba, así como les llegaba a hablar justamente de Chase Brown, que me encantaba justamente como un sleeper inicio de temporada, es que este corredor igual me encanta. Tyrone Tracy de los New York Giants, que es un caos justamente esta ofensiva, que al día de hoy tienen el segundo pick general en el draft del siguiente año. El número 1 lo tienen los Jaguars. Se va a poner muy interesante ahí a ver quién va a conseguir a Shedeur Sanders de Buffalo, pero bueno, esa es otra historia. Tyrone Tracy, ¿por qué me gusta Tyrone Tracy? Pues en la semana número 10 en contra de Carolina, lideró el ataque terrestre de los New York Giants con 18 acarreos para 103 yardas y un touchdown. Un promedio de 5.7 yardas por acarreo es un gran número, comparándolo con la diferencia de lo que ya les comenté de Kenneth Walker, 3.3 yardas por acarreo. Tyrone Tracy, 5.7 yardas por acarreo, es increíble, y además consideremos que tuvo un acarreo de 32 yardas. Veamos lo que estaba haciendo su competencia en comparación con Tyrone Tracy. Devin Singletary añadió 40 yardas por tierra en 8 intentos con un promedio de 8 yardas por acarreo y tuvo un acarreo de 14 yardas. Veamos específicamente lo que fue el juego y cómo lo fueron usando a estos corredores. Lo que me gusta hacer a mí es ver lo que pasó en la primera mitad del partido. Y en la primera mitad del partido en contra de Carolina tuvo 8 acarreos Tracy y únicamente 3 Singletary. Vale, ahora veamos todo en general. Singletary tuvo un promedio de 5 yardas por acarreo, comparadas con las 5.7 yardas por acarreo de Tyrone Tracy. ¿Quién es mejor? Tyrone Tracy. ¿Quién tuvo la mayor cantidad de acarreos cuando iba empezando el partido? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el esquema de juego? ¿Sobre qué corredores se están basando los Giants con el que le den mayor oportunidades y más confianza? Tyrone Tracy. Entonces Tyrone Tracy es el que se queda justamente con el puesto de corredor número 1 en los Giants, por si es que llegaba a haber alguna duda. Ahora vemos otro punto que también me gusta bastante de Tyrone Tracy, que es una de las razones por las cuales hay que ir a buscarlo. Acarreos en zona roja. El partido de la semana número 9 en contra de los Washington Commanders tuvo 3 acarreos dentro de la yarda número
Sí, en la acarreos dentro de la yarda número 20. Y eso es increíble. 3 acarreos dentro de la yarda número 20 y 2 de ellos dentro de la yarda número 10. Y en la semana 10 en contra de Carolina, 3 acarreos dentro de la yarda número 20 y un acarreo dentro de la yarda número 10. Y eso me encanta de Tyrone Tracy. Hay que poner algo en general ahora con Tyrone Tracy que no quiero que se me olvide. Tienen semana de bye. No juegan en la semana número 11, así que mucho cuidado si haces un trade, y es de la actualidad, es la que haces hacer trades, va a ser un corredor que no te va a dar puntos esta semana. Entonces checa solamente que tengas un buen respaldo de corredores. Pero sigamos con sus buenos números. Si vemos, ya les dije, oportunidades de zona roja, el más efectivo. En general también sigue estando ahí Eric Gray, que es el tercer corredor, pero Eric Gray solamente tuvo 3% de las oportunidades. Tyrone Tracy tuvo el 80% de las oportunidades, comparado con Devin Singletary del 23% de las oportunidades. Fue un gran día para Tyrone Tracy en la semana número 10 en contra de Carolina. Pero si tú tienes a Tyrone Tracy, sabes que pasó algo. Fumbleó justamente nuestro queridísimo Tyrone Tracy y pues eso dio que no pudiera llegar a los 20 puntos fantasy, una lástima. Pero ¿qué me gusta de Tyrone Tracy? Que es un corredor que no te va a salir completamente barato, es un corredor que va a costarte un poco, pero podemos aprovechar justamente este declive que viene teniendo la semana 9 de 7 puntos fantasy, el de la semana 10 de 17 puntos fantasy y el bye de esta semana número 11, porque si alguien tiene a Tyrone Tracy y no lleva un buen récord, si tiene un corredor importante en semana de bye esta semana número 11, pues es muy probable que pueda llegar a perderla. Entonces hay que aprovecharnos justamente de esa oportunidad, porque déjame decirte que los Giants tienen el quinto calendario más sencillo por el resto de la temporada en Fantasy. Así que si tú tienes lugares asegurados, si ya tienes un buen récord ganador, Tyrone Tracy serás mis targets principales, porque ya les dije, quinto calendario más sencillo para los corredores por el resto de la temporada. Hablemos de otro corredor. Otro corredor que ya ha estado aquí en repetidas ocasiones, pero es que cada vez lo sigue haciendo, lo sigue haciendo muy muy bien y es el mejor corredor de su equipo, por mucho que los head coaches y el staff de coacheo no lo quiera ver. Estoy hablando de Bucky Irving de los Tampa Bay Buccaneers. En la semana número 10 lideró el ataque terrestre de los Buccaneers con 13 acarreos para 73 yardas y un promedio de 5.6 yardas por acarreo. Una joya, y el acarreo más largo que tuvo fue de 14 yardas y nos regaló un bellísimo touchdown, el cuarto touchdown por tierra que nos da de toda la temporada. Lideró justamente la mitad, lo mismo que hicimos comparando Tyrone Tracy y Devin Singletary, hagamos lo mismo con Bucky Irving y Rachaad White, que a mi punto de vista debería ser el corredor número 2. Al inicio de la primera mitad del partido, Bucky Irving lideró con 6 acarreos en la primera mitad en comparación con 2 acarreos de Rachaad White. En general, ¿qué hizo Rachaad White? 10 acarreos en comparación con los 13 de Bucky Irving para 31 yardas, promediando 3.1 yardas por acarreo. Comparando con las 5.6 yardas por acarreo, es que no necesito saber más. ¿Quién es el mejor corredor de Tampa Bay? Bucky Irving. Y eso no me lo puede decir nadie. Pasa únicamente aquí algo diferente comparado con lo que podríamos hablar de Tyrone Tracy con Devin Singletary. Y la cuestión es que Rachaad White tuvo 2 intentos de acarreo en zona roja y bueno, no se pudo quedar con ninguno de los touchdowns en general. Y bueno, Bucky Irving tuvo 3 acarreos, pero fueron dentro de la yarda número 20. Y se quedó con un touchdown. En general, ¿cuánto tiempo usaron a Rachaad White o cuánto tiempo estuvo dentro del campo Rachaad White? Mayor cantidad de tiempo, eso sí, 61% de los snaps estuvo adentro Rachaad White comparado con 46% de los snaps. Y es por eso que yo digo que no puede ser que no se den cuenta el staff de coacheo que es un mejor corredor Bucky Irving. Y sí, le está generando más yardas por acarreo, está generando oportunidades grandes, está notando las oportunidades que le estás dando. ¿Y por qué me estás dejando mayor cantidad de tiempo a Rachaad White? Pues la respuesta podría ser bastante sencilla y a lo mejor ustedes ya le están pensando. ¿Quién es el corredor que lo están usando por el ataque aéreo? Pues Rachaad White, porque Rachaad White estuvo liderando el ataque aéreo de los corredores de los Tampa Bay Buccaneers. Tuvo 7 targets para 6 recepciones con un target share de 24%. Generó en total 39 yardas con un promedio de 6.5 yardas por recepción. Y eso es mucho mayor al que yo a tener Bucky Irving, porque él únicamente tuvo 3 recepciones en 3 targets para 14 yardas. Muchas más que 39 yardas comparadas con 14 yardas. Y eso se lo estaba quedando Rachaad White. Pero ya recuerden que vimos hace un par de semanas que justamente Bucky Irving rebasaba a Rachaad White. Y pensábamos que en general Rachaad White, su gran característica era ser el corredor aéreo. Pero ya vimos que Bucky Irving ya en una semana le pudo quitar ese rol. Entonces yo espero que esto siga pasando. Ya les dije, no es que se haya quedado tampoco con nada Bucky Irving en generando en puntos aéreos. En general, quitando el partido de la semana número 10 en contra de San Francisco, que ya les dije que Bucky Irving generó un touchdown. En general, en las últimas semanas, Rachaad White sí ha sido más efectivo para anotar. Pero a mí lo que me importa fue la semana número 10 en contra de San Francisco.
¿Qué pasa con el calendario justamente de los running backs de Tampa Bay? Y por qué me encantaría que fueran a considerar a Buck Irving, a pesar que sigue estando Rachaad White saludable. Los Tampa Bay Buccaneers o los corredores de Tampa Bay tienen el calendario más sencillo por el resto de la temporada en Fantasy. Así que si tú tienes un corredor que prácticamente está siendo más eficiente que el corredor número 1 y todos nos estamos dando cuenta, cuando le den oficialmente ese cambio con el mejor calendario para corredores, Buck Irving puede ser una gran opción. Otro jugador que me gustaría que consideraran quitando a los corredores, hablemos de un wide receiver. Tengo que hablar, me decepcionó un poco esta semana, a pesar de que metió 12.6 puntos fantasy. Yo esperaba que hubiera hecho un juego de 20 puntos fantasy. Estoy hablando de Deebo Samuel de los San Francisco 49ers. Únicamente en esta semana tuvo 6 targets para 5 recepciones y 62 yardas por aire, generando un promedio de 12.4 yardas por recepción. Es un gran número, pero sí ha sido de los partidos más bajos que nos ha dado. Recordemos que la semana número 8 nos dio 17.8 yardas por recepción. La semana número 6 en contra de Seattle, 34 yardas por recepción. Semana 4 en contra de los Patriots, teniendo a Christian González, 19.3 yardas por recepción. Entonces, sí no fue su peor semana, pero se quedó un poco corto a lo que yo hubiera esperado. ¿Qué es lo muy importante aquí? Que sabemos que está lastimado justamente Brandon Ayuk, que el target número 1 es George Kittle, pero el target número 1B lo podría llegar a poner, obviamente el número 1 hablando de los wide receivers, es de Deebo Samuel. ¿Por qué? Porque corrió una ruta en el 76% de los dropbacks de Brock Purdy. Tuvo un target share de 18%. Es un target share un poco bajo, pero ya les he dicho muchas veces, y justamente en el episodio de waivers que les dije, vayan por Ricky Pearsall, le está quitando el rol a Juwan Jennings y podría llegar a pasar. Pues Deebo Samuel, eso no va a pasar. Él se va a quedar justamente con el target share. Hay mucha gente a quien repartirle el balón. Está George Kittle, está Deebo Samuel, está Christian McCaffrey, está Ricky Pearsall, está Juwan Jennings. Entonces hay mucha gente. Y aunque a pesar de que llegas a tener un target share, no creo que se quede en 18%, debe de aumentar. Yo esperaría que se quedara aproximadamente como lo vimos en la semana número 2 en contra de Minnesota, que tuvo un target share de 25%, o el de la semana 4 en contra de los Patriots de un 20%. Yo espero que se quede ahí. Y ante una ofensiva que está generando oportunidades de valor y muy buenos targets de Brock Purdy, me gusta mucho lo que pueda llegar a pasar. ¿Qué es lo que sucede con Deebo Samuel? Bueno, que es posible que lo quieras llegar, bueno, es que posible, es que tienes que ir a adquirirlo porque el calendario en playoffs es muy bueno. A diferencia de lo que ya les dije de Buck Irving, lo que les dije de Tyrone Tracy, que el camino en general es muy bueno. Repito, Tyrone Tracy, quinto calendario más sencillo para corredores por el resto de temporada. Buck Irving, calendario más sencillo para corredores el resto de la temporada. Para Deebo Samuel, no es por el resto de la temporada, pero sí me atrevería a decir que tiene un gran calendario para playoffs de fantasy. Vas en contra de los Rams, vas en contra de Miami y vas en contra de Detroit. Son defensivas que les puedes pegar bastante bien por aire. Y siendo el target número 1 o 1B de Brock Purdy, me llama mucho la atención. Y cerrando por un último wide receiver que me gustaría que fueran a conseguir, es de los New York Jets, Garrett Wilson. Fue, hablando por aire, que creo ser bastante enfático en estos puntos, fue el wide receiver o el elemento más productivo por aire de Aaron Rodgers. Tuvo en el partido de la semana número 10 en contra de Arizona 6 targets para 5 recepciones y 41 yardas. ¿En qué fue productivo? En yardas por recepción, 8.2 yardas por recepción, y tuvo una recepción muy larga de 12 yardas. Tuvo un target share de 18% con 41 yardas aéreas, lo cual es bastante bueno. Te estás quedando con el 20% de yardas aéreas. Paréntesis, ¿qué son las yardas aéreas? Es la profundidad del target en donde está buscando justamente el quarterback al wide receiver. Y quedarte con el 20% de las yardas aéreas significa que eres un elemento importante en el ataque aéreo, que yo creo que no necesitaba ejemplificarlo para que lo supieran todos ustedes. Davante Adams fue el target favorito de Aaron Rodgers con 13 targets para 6 recepciones para 31 yardas, un promedio de yardas por recepción de 5.2. Fue mayor volumen Davante Adams, pero más productivo por aire Garrett Wilson con su promedio de 8.2 yardas comparado con el 5.2 yardas de Davante Adams. Tuvieron muchos problemas, más bien Aaron Rodgers tuvo muchos problemas para buscar a los wide receivers en la zona abierta. Davante Adams se quedó con una cantidad estúpida de targets, obviamente, ya les dije, 13 targets, 39% del target, lo cual es bastante bueno. Haciendo la comparación con las yardas aéreas que tuvo Garrett Wilson, tuvo 77 yardas aéreas, lo cual significó el 38% de las yardas aéreas de los Jets. Sigue siendo más, pero el que está siendo más efectivo es Garrett Wilson, que va con lo que habíamos dicho justamente cuando Davante Adams venía llegando justamente a los Jets, que qué va a hacer que los cornerbacks en quién se enfoquen más.
semanas, obviamente te vas a enfocar en Davante Adams, porque es el mejor elemento que tiene Aaron Rodgers y que tienen los Jets. Mueves tu perímetro o tu mejor jugador para cubrir a Davante Adams, le puedes hacer hasta un double check y dejas un poco más libre a Garrett Wilson y lo está convirtiendo bastante bien. Que también me llega a gustar de Garrett Wilson es el calendario. El calendario de los Jets es muy bueno. Claro que aquí también estoy involucrando a Davante Adams, pero yo creo que es más factible que llegues a conseguir a un Garrett Wilson que viene de darnos una semana de 9.1 puntos fantasy con únicamente 6 targets, a que intentes conseguir un Davante Adams que ya tiene el nombre de Davante Adams y que llega a tener una semana de 38% del target share. El que puedas conseguir es bueno porque el calendario los involucra a los dos. Tienen un gran calendario por el resto de la temporada justamente los Jets. Entonces eso me llega a llamar la atención. Si tú me haces la pregunta cuál es el calendario que llegan a tener, en qué lugar está, tiene el sexto calendario más sencillo para wide receivers por el resto de la temporada. Y no únicamente eso, me gustaría agregar que también Aaron Rodgers tiene el sexto calendario más sencillo para los quarterbacks que no siempre van de la mano. Entonces me gusta justamente el escenario. Davante Adams y Garrett Wilson están corriendo una ruta en el 100% de los dropbacks de Aaron Rodgers, están todo el tiempo adentro. Entonces yo creo que me gustaría conseguir un wide receiver de los Jets y creo que al que podríamos llegar a apuntar es Garrett Wilson. Déjame tomar un poco de aire porque se vienen los jugadores que tienen un buen escenario camino a playoffs. En primer lugar, vamos a hablar de un corredor. Un corredor que ha estado múltiples veces aquí en Buy and Sell. Un corredor que se ha caído un poco, luego sube, pero es constante. Lo que nos gusta de este hombre es que es constante. Y si lo llegaste a conseguir, te salió caro. Pero vaya que te va a dar un gran rendimiento por las próximas semanas, a menos camino a playoffs. Estoy hablando de los Detroit Lions. David Montgomery, que pasa algo muy chistoso, en playoffs el que me gusta más es Jahmyr Gibbs, pero eso será para otro episodio. Camino a playoffs, un corredor que definitivamente estoy buscando porque el siguiente mes es brutal, es David Montgomery. Las próximas semanas tienen un escenario, un guión, como llegan a decir algunos analistas, bastante favorable. Vas en contra de los Jaguars en casa. Vas en contra de Indianapolis y luego tienes partidos consecutivos en contra de Chicago y en contra de Green Bay. 3 de estos 4 partidos que te acabo de mencionar están por encima de la media de más favorables para los corredores. Y el cuarto es en contra de los Green Bay Packers, que aquí hay historia. Si ustedes recuerdan temporadas pasadas que cuando veíamos que Derrick Henry se enfrentaba en contra de Houston iba a clavar más de 30 puntos fantasy, pues es algo similar con David Montgomery. No son 30, son 15. Cada vez que ha tenido un partido David Montgomery en contra de los Green Bay Packers, ha clavado más de 14 o 15 puntos fantasy. Y eso es bellísimo. Desde su temporada de novato lleva 8 partidos clavándoles en fantasy más de 15 puntos fantasy a la defensiva de Green Bay. Y no creo que vaya a ser la excepción para ningún para el partido de esta temporada. Me gusta bastante, ya les dije, el escenario que pueda llegar a tener. Tiene un camino muy favorable para los corredores. Se podía llegar a complicar un poquito el último mes que vas en contra de Buffalo, Chicago, San Francisco o Minnesota, que obviamente me gusta mucho más para Jahmyr Gibbs. Es que veanlo, no voy a decir nada, únicamente vean lo que hizo Jahmyr Gibbs la temporada pasada justamente para cerrar la temporada. Entonces, al menos este camino de 4 semanas es muy sencillo para David Montgomery. Considero que es un corredor que lo puedes conseguir y que va a darnos puntos de lo que nos ha estado dando en las últimas semanas, y el que lo tiene a lo mejor está esperando números como los que está dando Jahmyr Gibbs y no los está consiguiendo. Te va a costar, pero recordemos algo: si tú eres alguien que está buscando un lugar para los playoffs, tienes que darlo todo, porque si no ganas en estas 4 semanas, se acabó tu temporada en fantasy. Entonces hay que hacer buenos cambios, hay que arriesgar, mayor riesgo, mayor rendimiento. Te puede ir mal, pero si te va bien, puedes alcanzar un boleto en playoffs. Así que mucho ojo, David Montgomery. Atención, que suenen los tambores. Este es el jugador que, vaya, como me gusta por el resto de la temporada. Me gusta porque tiene un gran camino a playoffs y me gusta porque tiene un gran calendario en playoffs. Sin hacerla tanta emoción, vamos a los Pittsburgh Steelers con el wide receiver George Pickens. Vaya que tiene un gran escenario. Es que desde que llegó Russell Wilson justamente a la ofensiva de los Steelers, ha sido fenomenal para George Pickens. Se va a número 7 targets, 5 recepciones, 111 yardas, un touchdown, 22 puntos fantasy.
La semana número 8, 5 targets, 4 recepciones, 74 yardas, 11.4 puntos fantasy. Semana 10, 7 targets, 5 recepciones, 95 yardas, 1 touchdown, 20.5 puntos fantasy. Russell Wilson llegó a darle justamente profundidad a la ofensiva de los Pittsburgh Steelers y vaya que George Pickens está respondiendo muy bien. Y esto va a seguir pasando porque justamente es lo que necesitan los Pittsburgh Steelers porque se van a estar enfrentando a sus rivales de la AFC Norte. Entonces me gusta bastante el escenario que puede llegar a tener. En los siguientes partidos va a tener, o sea, enfrentar, los 4 partidos siguientes son contra las 12, más bien, las siguientes 4 semanas se van a enfrentar en contra de 4 defensivas que están dentro de las 12 peores en contra de los wide receivers en general. Y recordemos que tienes un matchup, o más bien tienes 3 en contra de 2 que son 3 que son pésimos. O sea, vas en contra de Baltimore y Cleveland. Son muy malas. Dentro de los 5 peores, sí, están dentro del top 5. A ver, me estoy trabando de la emoción, perdónenme. A ver, te vas a enfrentar en contra de Baltimore y de Cleveland. Contra Cleveland vas 2 veces. Y Baltimore y Cleveland están dentro de las 5 peores defensivas en contra de los wide receivers en fantasy. Ahora sí me di a entender bastante bueno. Y bueno, es un gran escenario que nos puede llegar a dar George Pickens. Esta semana vas en contra de Baltimore, Cleveland, Cincinnati y Cleveland. Y me atrevería a decir que en general no hay ningún otro calendario más fácil para los wide receivers camino a playoffs. Y esto no se acaba ahí, En playoffs de verdad también sigue teniendo un gran calendario. Entonces tienes un wide receiver que sabemos que tiene una gran fórmula con Russell Wilson. Sabemos que el esquema de juego le va a favorecer a George Pickens. Te vas a enfrentar en contra de rivales divisionales y además son pésimas defensivas en contra del ataque aéreo y en general un mes completo en contra de las peores defensivas. Más bien, un mes completo con el calendario más sencillo para wide receivers de toda la NFL. Y me gustaría cerrar con un último jugador que vale la pena mencionarlo porque tiene un gran escenario para camino a playoffs, que puede que no se haga tan caro. De Los Ángeles Chargers, Ladd McConkey. Vaya que ha sido muy fiable en el último mes. Se debe de mencionar, es uno de nuestros wide receivers que más nos gustaba justamente inicio de la temporada. Y en sus últimos 6 partidos ha tenido 7 o más targets. Ha tenido más de 5 recepciones en 4 de sus últimos 6 partidos y ha generado más de 7 puntos fantasy en cada uno de sus últimos 7 partidos. Es constante. A ver, inicio de temporada está siendo bastante dependiente al touchdown, pero he encontrado muy buena química justamente con Justin Herbert. Está carburando mucho mejor Justin Herbert. Ya les hablé de cómo me gusta Will Dissly, Quentin Johnson, lo hablamos bastante inicio de la temporada. Ya estuvimos hablando justamente cuando esta semana que regresa Gus Edwards, que vemos un poco más hacia el ataque aéreo y no tanto al ataque terrestre como estaba acostumbrado Jim Harbaugh, como lo manejaba justamente en Michigan en college, y vimos una carga de trabajo más repartida entre Gus Edwards y J.K. Dobbins. Pero aquí estoy para hablar de Ladd McConkey, porque en el próximo mes, las próximas 4 semanas, tiene el quinto calendario más sencillo para los wide receivers de toda la NFL y eso me encanta. Tiene 2 partidos en contra de las 8 peores defensivas, Baltimore y Atlanta, y eso es muy bueno para Ladd McConkey. El único enfrentamiento que se le complica, porque también hay que ser enfáticos, hay que ver los partidos favorables y los que no son tan favorables. Vas en contra de Kansas City. Eso sí, hay una piedrita en el camino que es Kansas City y le va a costar a Ladd McConkey, pero bueno, yo espero que le pueda ir bastante bien porque en el primer partido que se enfrentaron los Chargers en contra de Kansas City en esta temporada, pues Ladd McConkey clavó más de 17.7 puntos fantasy, lo cual es bastante bueno. Espero que sea un partido bastante competido. En general vas a encontrar de Cincinnati, Baltimore, Atlanta y Kansas City. En general, ya les dije, el quinto calendario más sencillo para los wide receivers por este camino a playoffs. Ya les comenté, si tú tienes la necesidad de o quieres llegar justamente a los playoffs, tienes que buscar alguno de estos jugadores porque si no, se acabó la fiesta. Y si ya tienes asegurado un puesto en playoffs, pues voy a buscar a los jugadores con los que te empecé a hablar. No va a ser una mención honorífica porque tiene el tercer calendario más sencillo para los tight ends. Ha estado lidiando con una lesión, pero vale la pena igual apostar por un poco por Sam Laporta. Ha estado siendo involucrado justamente en esta ofensiva de los Detroit Lions y bueno, tiene un gran calendario. Vas en contra de Jacksonville, Indianapolis, Chicago y Green Bay. Ya les dije el calendario que tiene Montgomery, obviamente también lo tiene Sam Laporta, y ya les dije en general el tercer calendario más sencillo, y yo creo que te puede llegar a costar barato considerando que no ha llegado a dar el ancho de lo que esperábamos para esta temporada. Ya estaremos hablando en otro episodio justamente del mejor calendario en playoffs. Comenten si quieren que sigamos hablando de eso, si quieren que ampliemos un poquito más en estos jugadores. Hablemos en general de calendarios, de jugadores. Ustedes colóquenlo. Perdón si no logramos contestar todos los comentarios, pero los estamos revisando, por supuesto, todos sus comentarios. Muchas gracias por escucharnos. Denle un me gusta, denle un compartir. Síganos en Instagram. Recuerden que tenemos el contenido exclusivo en Mr. Fantasy Football en Instagram. Y ahí estamos respondiendo todas sus preguntas. Que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima.